Daniela caminaba por las concurridas calles de la Ciudad de México, sintiendo el calor del sol sobre su piel y el peso del sobre que sostenía con fuerza contra su pecho. Con tan solo 20 años, ya había vivido una vida llena de dificultades, luchando diariamente para sobrevivir en las calles. Pero hoy, todo podría cambiar. Había encontrado algo que podría transformar su vida. Se acercó a la imponente mansión de Arturo, su corazón latía con fuerza. Se detuvo frente a la enorme puerta y, con determinación, tocó el timbre. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer alta y severa. La ama de llaves la miró de arriba abajo con una expresión de desdén. ¿Qué quieres?, preguntó la mujer en un tono frío, dejando claro que la presencia de Daniela no era bienvenida. Daniela mantuvo una postura firme y respondió con decisión. Necesito hablar con el señor Arturo. Tengo documentos importantes para él. La ama de llaves soltó una risa seca y sarcástica, sacudiendo la cabeza. El señor Arturo no recibe mendigos. Si quieres dinero, vete a trabajar, dijo, comenzando a cerrar la puerta en la cara de Daniela. Rápidamente, Daniela puso el pie en la puerta, evitando que se cerrara. No me iré hasta entregarle estos documentos. Son muy importantes, afirmó con urgencia y determinación. La ama de llaves se detuvo por un momento, dudando. Había algo en la firmeza de Daniela que la hizo reconsiderar. Con una mirada de irritación y desdén, dejó la puerta entreabierta y desapareció en el pasillo. Daniela esperó, con el corazón latiendo con fuerza, mientras intentaba controlar su ansiedad. Minutos después, apareció un hombre alto y elegante, Arturo, el dueño de la mansión. Parecía extremadamente irritado por haber sido interrumpido. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Arturo con impaciencia, mientras observaba a Daniela con desconfianza. Encontré sus documentos, dijo Daniela, extendiendo el sobre. Arturo la miró con escepticismo antes de tomar el sobre. Lo abrió y rápidamente revisó el contenido. Sus ojos se agrandaron al reconocer los documentos. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó con sospecha. Eso no importa ahora. Lo que importa es que vine a entregárselos, respondió Daniela, tratando de mantenerse tranquila a pesar de la mirada intimidante de Arturo. Arturo entrecerró los ojos, claramente sin estar convencido. Mis documentos no pueden estar en manos de una mendiga como tú. Estás mintiendo. Si quieres dinero, vete a trabajar. No tengo tiempo para esto, dijo, empezando a cerrar la puerta de nuevo. No me iré hasta que le entregue sus documentos, exclamó Daniela, firme y decidida. Estos documentos son importantes y los necesita. Arturo se detuvo, su mano aún sobre la puerta. La miró por un largo momento, evaluando su seriedad y determinación. Algo en el tono de su voz y la intensidad de su mirada lo hicieron reconsiderar. Entonces, Daniela sacó algunos documentos de la carpeta y Arturo vio que estaba diciendo la verdad. Está bien, dijo finalmente, abriendo la puerta nuevamente. Entra, hablemos más sobre esto. Daniela lo siguió a través de la inmensa mansión, sintiéndose fuera de lugar entre el lujo y la opulencia que la rodeaban. Los pasillos estaban decorados con obras de arte caras y muebles lujosos, creando un contraste abrumador con su realidad cotidiana. Arturo la llevó a una sala elegantemente decorada y señaló un sofá para que se sentara. Siéntate, dijo con desconfianza. Explica exactamente cómo encontraste estos documentos y por qué estás aquí. Daniela respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos. Sabía que este era un momento crucial y necesitaba ser clara y honesta. Estaba caminando por la calle cuando encontré estos documentos en un montón de basura. Reconocí su nombre y dirección, así que decidí traerlos aquí. Sé que son importantes y pensé que debía entregárselos personalmente, explicó, esperando que él creyera su historia. Arturo permaneció en silencio por un momento, procesando sus palabras. Todavía parecía escéptico, pero la sinceridad en los ojos de Daniela comenzó a conmoverlo. Sabía que esos documentos eran cruciales y la urgencia en su voz lo hizo reconsiderar su postura inicial. Muy bien, dijo finalmente, aún cauteloso. Verificaré todos los documentos,
pero debes entender que no puedo confiar simplemente en alguien que aparece de la nada. Investigaré esto. Daniela asintió, comprendiendo su desconfianza. Gracias, dijo con gratitud. Solo quería hacer lo correcto. Arturo la observó por un momento más, su expresión suavizándose ligeramente. Vamos a ver, respondió, todavía escéptico pero un poco más abierto. Arturo examinó los documentos minuciosamente y su expresión oscilaba entre alivio y sorpresa. Eran tan importantes como Daniela había dicho, y sabía que recuperarlos era vital. Después de unos minutos de silencio, se levantó. Miró a Daniela, que estaba sentada en el sofá observándolo expectante. Estos documentos son míos. Hiciste bien en traerlos aquí, dijo en un tono más suave, pero aún formal. Sabía que eran importantes, respondió Daniela, con los ojos brillando por una mezcla de alivio y aprensión. Arturo puso los documentos a un lado y se acercó a una mesa cercana. Sacó su cartera y comenzó a escribir un cheque. ¿Cuánto quieres por haber encontrado y traído estos documentos? Preguntó, escribiendo. Daniela frunció el ceño y sacudió la cabeza con fuerza. No quiero dinero. No es eso lo que estoy pidiendo. Arturo dejó de escribir y la miró, claramente confundido. Entonces, ¿qué quieres? Preguntó, genuinamente curioso. Ella suspiró profundamente, sabiendo que lo que iba a pedir era algo inusual y arriesgado. Quiero que me trate como a una hija durante una semana, dijo con firmeza, pero con una vulnerabilidad que no pudo ocultar. Arturo se quedó quieto por un momento, sus palabras resonando en la habitación. Lentamente bajó su bolígrafo y la miró por completo, con los ojos bien abiertos por la sorpresa. ¿Qué? Preguntó, aún tratando de procesar la solicitud. Nunca tuve una familia de verdad. Quiero saber lo que es tener un padre, aunque sea solo por una semana, explicó Daniela, siendo sincera y con un tono de desesperación. Arturo tomó una respiración profunda, tratando de entender la motivación detrás de la petición. Arturo había esperado que ella pidiera dinero o algo material, pero esto era completamente inesperado. Algo en su vulnerabilidad tocó una parte de él que creía dormida. Había perdido a su padre cuando era niño y sabía cómo la ausencia de un padre podía marcar a una persona. ¿Me estás pidiendo que te trate como a una hija durante una semana? Repitió, sin poder creerlo del todo. Sí, eso es todo lo que quiero. No quiero dinero, no quiero nada material. Solo quiero saber cómo es tener un padre, aunque sea por un corto tiempo, respondió Daniela, con los ojos fijos en Arturo. Arturo permaneció en silencio, reflexionando sobre la petición. La idea parecía absurda, pero al mismo tiempo había algo profundamente humano y conmovedor en su petición. Nunca había pensado en tener hijos, especialmente después de la muerte de su padre, pero ahora esta joven estaba frente a él, pidiendo algo tan simple y, al mismo tiempo, tan profundo. Muy bien, dijo finalmente. Acepto tu solicitud. Durante una semana, te trataré como a mi hija. Daniela sintió una oleada de alivio y emoción. No podía creer que él hubiera aceptado. Gracias, señor Arturo. Esto significa mucho para mí, dijo con gratitud evidente en cada palabra. Solo Arturo está bien, corrigió con una ligera sonrisa. Hagamos lo siguiente, comenzamos mañana. Puedes quedarte aquí en la mansión durante esta semana. Te prepararé una habitación. Gracias, Arturo, dijo Daniela, sonriendo por primera vez desde que había llegado. Arturo se levantó y tocó el timbre. La ama de llaves regresó, aún con una expresión severa, pero ahora un poco más curiosa. Prepara una habitación para Daniela. Se quedará con nosotros durante una semana, instruyó Arturo. La ama de llaves levantó una ceja, pero no dijo nada. Daniela siguió a la ama de llaves por el largo pasillo, sintiéndose aliviada y, al mismo tiempo, nerviosa por lo que vendría después. Arturo se quedó observando cómo ambas desaparecían por el pasillo, aún reflexionando sobre la inusual solicitud. Más tarde, la esposa de Arturo, Lorena, llegó a casa con varias bolsas de compras, satisfecha con sus nuevas adquisiciones.
Era una mujer acostumbrada al lujo y al confort, y sus tardes de compras eran una rutina que le gustaba mantener. Al entrar a la mansión, vio a Arturo sentado en el sofá de la sala, con una expresión seria en su rostro, lo que la detuvo por un momento. Algo no estaba bien. Arturo, ¿qué pasó?, preguntó Lorena, dejando las bolsas en el suelo y caminando hacia él. Arturo la miró, tomando una respiración profunda antes de responder. Tenemos que hablar, Lorena. Algo inesperado sucedió hoy, dijo, indicándole que se sentara a su lado. Lorena sintió un escalofrío en la espalda, pero se sentó, mirando directamente a su esposo. ¿Qué es?, preguntó con aprensión. Una joven llamada Daniela vino aquí hoy. Encontró unos documentos importantes que había perdido. En lugar de pedir dinero, hizo una petición bastante inusual, comenzó Arturo, observando la reacción de Lorena. ¿Qué tipo de petición?, preguntó Lorena, con el tono de desconfianza evidente. Pidió que la tratáramos como a una hija por una semana, dijo Arturo, esperando su respuesta. Lorena abrió los ojos, claramente sorprendida e incómoda. ¿Y aceptaste eso?, exclamó incrédula. Sí, lo acepté. Sé que es inusual, pero hay algo en ella que me conmovió. Tiene una historia difícil y creo que podemos hacer esto por ella, explicó Arturo, tratando de calmar a su esposa. ¿Y dónde está ahora?, preguntó Lorena, aún sin estar convencida. En la habitación de invitados. Se quedará con nosotros esta semana. Por favor, Lorena, trata de entender. Creo que es lo correcto, dijo Arturo, tomando su mano. Lorena suspiró, sacudiendo la cabeza. Está bien, no me gusta, pero lo intentaré, respondió, a regañadientes. Más tarde, durante la cena, Daniela bajó las escaleras tímidamente, encontrando a Arturo y Lorena ya sentados en la mesa. Lorena la miró de arriba abajo, aún desconfiada. Arturo sonrió a Daniela, indicándole que se sentara. Daniela, esta es mi esposa, Lorena, la presentó Arturo. Mucho gusto, señora, dijo Daniela, intentando ocultar su nerviosismo. Encantada, Daniela. Arturo me ha contado sobre tu petición. Espero que entiendas que esto es muy inusual para nosotros, dijo Lorena con un tono frío. Lo entiendo, señora, y estoy muy agradecida por la oportunidad, respondió Daniela humildemente. Cuéntanos más sobre ti, Daniela. ¿Cómo llegaste hasta aquí?, preguntó Lorena, más suavemente, pero aún llena de desconfianza. Daniela respiró hondo antes de comenzar a hablar. Crecí en las calles. No tengo familia. Perdí a mi madre cuando era muy pequeña y nunca conocí a mi padre. Desde entonces, he sobrevivido sola, haciendo lo que podía para seguir adelante, explicó Daniela, su voz firme, pero con un toque de tristeza. Lorena la escuchaba con atención, observándola detenidamente, intentando descifrar a la joven frente a ella. Por su parte, Arturo sentía una creciente empatía por la historia de Daniela. Debe haber sido muy difícil para ti, dijo Arturo en un tono suave. Sí, señor, pero aprendí a ser fuerte. Cada día era una nueva lucha. Cuando encontré sus documentos, supe que eran importantes y quise hacer lo correcto, continuó Daniela, con honestidad en sus ojos. ¿Y qué esperas ganar con esto?, preguntó Lorena, aún intentando entender las motivaciones de Daniela. No quiero dinero, señora. Solo quiero saber lo que es tener una familia, aunque sea por un corto tiempo. Es algo que nunca he tenido y siempre he deseado, explicó Daniela, su vulnerabilidad tocando algo en Lorena, a pesar de su resistencia inicial. Arturo miró a Lorena, esperando que también pudiera sentir la sinceridad de Daniela. Lentamente, vio que la expresión de Lorena se suavizaba un poco. Bueno, Daniela, esta semana será una prueba para todos nosotros. Espero que podamos aprender algo de esta experiencia, dijo Lorena, intentando mostrar un poco de comprensión. Gracias, señora. Prometo hacer todo lo posible para no decepcionarlos, dijo Daniela, con una ligera sonrisa de gratitud en su rostro. La cena continuó con conversaciones más ligeras, pero la presencia de Daniela trajo una nueva dinámica a la mesa.
Los días en la casa de Arturo comenzaron tensos, pero poco a poco empezaron a tomar una dirección diferente. Arturo se esforzaba por incluir a Daniela en la rutina de la casa, presentándola a los empleados y mostrándole cada rincón de la mansión. Daniela, aunque fuera de su ambiente familiar, comenzó a sentirse un poco más cómoda, aunque la presencia constante de Lorena y su mirada de juicio eran un recordatorio de que aún era una extraña allí. Los días pasaban rápidamente, y la conexión entre Arturo y Daniela se profundizaba. Arturo comenzó a ver en ella algo más que una joven perdida, veía potencial y determinación. Por su parte, Daniela empezó a sentir una calidez y aceptación que nunca había experimentado antes. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar a Daniela con tanta facilidad. Lorena, en particular, era una presencia constante de desaprobación. Durante una cena familiar, donde algunos parientes de Arturo fueron a visitarlos, la resistencia se hizo evidente. Las miradas y los susurros no pasaron desapercibidos para Daniela. Entonces, Daniela, ¿eres amiga de Arturo?, preguntó una de las tías, con un tono condescendiente. Está con nosotros por una semana, ayudándonos con algunos asuntos personales, respondió rápidamente Arturo, intentando desviar la conversación. Ya veo, ¿y de dónde eres, querida?, insistió la tía, claramente desconfiada. Crecí en las calles, sin una familia. Arturo y Lorena me han dado la oportunidad de experimentar lo que es tener un hogar, aunque sea por un corto tiempo, respondió Daniela, manteniendo la compostura. Las miradas y los susurros continuaron, pero Daniela permaneció firme. Sabía que esta oportunidad sería única y no dejaría que la desaprobación de los demás la afectara. Arturo, al notar la incomodidad de Daniela, intentó integrarla más en las actividades familiares. Un día, pasaron la tarde cocinando juntos en la cocina de la mansión. ¿Te gusta cocinar, Daniela?, preguntó Arturo mientras cortaba algunas verduras. Nunca tuve muchas oportunidades de cocinar, pero siempre me pareció interesante. Es algo que nunca imaginé hacer, respondió Daniela, sonriendo. Hagamos algo simple pero especial. Es una manera de conocernos mejor y también para que experimentes un poco de lo que es la rutina familiar, dijo Arturo, animado. Los días pasaron rápidamente y la conexión entre Arturo y Daniela se hizo más fuerte. Arturo empezó a verla como la hija que nunca tuvo, y Daniela comenzó a sentir el calor de una familia, algo que nunca había experimentado. Sin embargo, no todos estaban contentos con esta nueva dinámica. Lorena, en particular, no veía con buenos ojos la creciente cercanía entre Arturo y Daniela. La semana que comenzó con esperanza y oportunidades, pronto se convirtió en una batalla emocional en la mansión de Arturo. Desde el primer encuentro entre Lorena y Daniela, una palpable tensión flotaba en el aire. Lorena no podía ocultar su incomodidad con la presencia de Daniela y la manera en que Arturo la trataba. Lorena empezó a sospechar de las intenciones de Daniela y no escondía su antipatía. La situación empeoró una mañana de jueves cuando Daniela entró a la cocina para preparar el desayuno, algo que Arturo había sugerido para que se sintiera más en casa. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Lorena, con tono sarcástico. Arturo sugirió que hoy podía hacer el desayuno, respondió Daniela, tratando de mantener la calma. Claro que lo sugirió, dijo Lorena, con un tono cargado de sarcasmo. ¿Crees que vas a ganarte a todos aquí con tu falsa bondad? Daniela se sorprendió por la acusación y trató de defenderse. No estoy tratando de ganarme a nadie, Lorena. Solo quiero saber lo que es tener una familia, aunque sea por poco tiempo. ¿Familia? ¿De verdad crees que puedes entrar en nuestras vidas y simplemente convertirte en parte de ella? No seas ingenua, replicó Lorena, cruzando los brazos. Sé que es difícil de entender, pero no estoy aquí para manipular a nadie. Solo quiero sentir lo que es tener un hogar, insistió Daniela, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. Lorena resopló, incrédula. Te veo claramente. Estás usando esa historia de víctima para ganarte la simpatía de Arturo, y él está cayendo en tu trampa. Eso no es cierto, respondió Daniela, levantando la voz por primera vez, sintiéndose frustrada. Lo único que pedí fue una oportunidad para sentir lo que es tener un padre y una familia.
No quiero nada más que eso. La tensión era casi palpable y Lorena se acercó a Daniela, con el rostro a solo unos centímetros del suyo. No confío en ti, Daniela, y me aseguraré de que Arturo vea quién eres en realidad, susurró Lorena antes de darse la vuelta y salir de la cocina. Daniela se quedó de pie, respirando profundamente para calmarse. Sabía que sería difícil, pero no esperaba que fuera tan doloroso. Quería rendirse, pero la promesa de Arturo de tratarla como a una hija durante una semana la mantenía fuerte. No podía permitir que Lorena destruyera esta única oportunidad de experimentar algo que siempre había deseado. Más tarde ese día, Arturo se dio cuenta de que algo no estaba bien. Daniela estaba callada y parecía distante. La encontró sentada en el jardín, mirando el horizonte con una expresión triste. ¿Estás bien, Daniela?, preguntó Arturo, sentándose junto a ella. No, Arturo, no estoy bien, respondió Daniela, mirándolo con los ojos llenos de lágrimas. Lorena no me cree. Ella piensa que estoy aquí para manipularte. Arturo suspiró, pasando una mano por su cabello. Sabía que esto sería difícil para ella, pero no imaginé que llegaría a este punto. Voy a hablar con Lorena, esto no puede seguir así, prometió Arturo, preocupado. Gracias, Arturo, pero no quiero causar problemas entre ustedes dos. Solo quería un poco de amor familiar, dijo Daniela, tristemente. Arturo tocó el hombro de Daniela, tratando de consolarla. Lo entiendo, Daniela, y haré todo lo posible para que tengas esa experiencia. Te prometo que lo resolveremos, dijo, decidido. Esa noche, durante la cena, la tensión estaba en el aire nuevamente. Lorena miraba a Daniela con desdén, mientras Arturo intentaba mantener la paz. Finalmente, no pudo soportarlo más y decidió enfrentar la situación. Lorena, necesitamos hablar sobre esto. No podemos seguir así, dijo Arturo firmemente. ¿Hablar sobre qué, Arturo? Sobre cómo esta chica te está engañando. Respondió Lorena, cruzando los brazos. Daniela no está aquí para engañarnos. Solo quiere experimentar lo que es tener una familia. Por favor, trata de entender eso, pidió Arturo, mirándola profundamente a los ojos. ¿Entender? ¿Quieres que entienda que trajiste a una extraña a nuestra casa y la estás tratando como a una hija? Eso es absurdo, respondió Lorena, enfurecida. Lorena, sé que esto es difícil para ti, pero necesitamos ser más comprensivos. Daniela no tiene a nadie. Esta es la primera vez que experimenta algo parecido a un hogar, dijo Arturo, intentando calmar a su esposa. Lorena miró a Daniela, que permanecía callada y visiblemente incómoda. Si quieres ayudarla tanto, está bien, pero no voy a fingir que estoy contenta con esto, dijo Lorena, levantándose de la mesa y saliendo del comedor. Arturo suspiró, sintiéndose impotente. Miró a Daniela, que tenía los ojos bajos, conteniendo las lágrimas. Todo estará bien, Daniela, te lo prometo, dijo Arturo, tratando de consolarla. Gracias, Arturo. Solo espero que esto no te cause más problemas, agradeció Daniela con sus palabras temblorosas. Esa noche fue larga y difícil para todos en la mansión. La tensión entre Daniela y Lorena parecía insuperable, y Arturo sabía que necesitaría toda su paciencia y comprensión para ayudar a resolver esta situación. Estaba decidido a cumplir su promesa a Daniela, pero sabía que no sería fácil. Así, la semana que comenzó con esperanza y oportunidades se estaba convirtiendo en una batalla emocional, y nadie sabía cómo terminaría. Mientras Arturo empezaba a cumplir su promesa de tratar a Daniela como una hija, la joven mendiga aprovechaba las nuevas experiencias. Sin embargo, la tranquilidad se vio sacudida cuando, caminando por las calles de la ciudad, se encontró con un viejo conocido, Leandro. ¿Leandro? ¿Eres tú?, preguntó Daniela, abriendo los ojos con sorpresa. Sí, soy yo, Daniela. ¿Cómo estás?, respondió Leandro, sonriendo. Parece que tu vida ha dado un giro. Es una larga historia. Encontré una carpeta con documentos importantes y decidí devolvérselos al dueño. Eso me permitió quedarme con él por una semana, explicó Daniela. Leandro,
impresionado, le pidió más detalles. Daniela sacó una foto de Arturo y Lorena de su bolsillo, mostrándole a su amigo quiénes eran las personas involucradas. Este es Arturo, el dueño de los documentos, y esta es Lorena, su esposa, dijo Daniela, señalando la foto. Leandro frunció el ceño al ver la foto de Lorena. Conozco a esa mujer. La vi tirando basura en un contenedor en la calle hace unas noches. Me pareció extraño porque era de noche y esa calle estaba bastante aislada. Ella no vive cerca, reveló Leandro, sorprendido. Daniela sintió un escalofrío al escuchar las palabras de Leandro. ¿Podría ser posible que Lorena tuviera algo que ver con la desaparición de los documentos? Decidió que tenía que contarle a Arturo sobre este descubrimiento. Esa noche, Daniela se acercó a Arturo mientras él estaba en su estudio, revisando unos papeles. Arturo, necesito hablar contigo. Es importante, dijo Daniela con voz seria. Claro, Daniela. ¿Qué sucede? Respondió Arturo, mirándola con preocupación. Hoy me encontré con un amigo y le mostré una foto de ti y Lorena. Dijo que vio a Lorena tirando basura en un contenedor en una calle por la noche. Le pareció extraño porque esa calle está aislada y ella no vive por ahí, explicó Daniela, tratando de mantener la calma. Arturo permaneció en silencio por un momento, procesando la información. Finalmente, se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera. ¿Estás diciendo que Lorena podría haber tirado mis documentos a propósito? Preguntó Arturo con una voz tensa. No lo sé, Arturo, pero parece extraño, ¿no crees? Respondió Daniela, acercándose a él. Arturo suspiró, pasando su mano por su rostro. Esto es serio, Daniela. Necesito hablar con Lorena sobre esto. Vamos a resolverlo ahora mismo, decidió Arturo. Arturo y Daniela fueron a la sala, donde Lorena estaba viendo televisión. Él se acercó a ella con una expresión seria. Lorena, necesitamos hablar ahora, dijo Arturo, sin rodeos. ¿Qué pasa, Arturo? ¿Por qué tan serio? Preguntó Lorena, visiblemente irritada. Daniela se encontró con un amigo hoy. Dijo que te vio tirando basura en un contenedor en una calle por la noche. Quiero saber qué estabas haciendo allí, dijo Arturo, cruzando los brazos. Lorena se puso pálida por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Esto es absurdo, Arturo. ¿Vas a creer la palabra de una mendiga? Replicó Lorena, intentando parecer ofendida. No se trata de creer o no, solo quiero una explicación, insistió Arturo, manteniendo un tono firme. No tiré nada. No sé de qué están hablando. Esto es ridículo, dijo Lorena, con la voz temblando ligeramente. Arturo percibió la reacción nerviosa de Lorena, lo que solo aumentó sus sospechas. Lorena, por favor, solo dime la verdad. Si hiciste algo, podemos resolverlo juntos, pero necesito saber la verdad, pidió Arturo, tratando de mantener la calma. Ya te dije que no hice nada, gritó Lorena, levantándose del sofá. Lorena, voy a descubrir la verdad, contigo o sin ti. Espero que estés siendo honesta conmigo, dijo Arturo antes de salir de la habitación. Lorena se quedó allí, respirando profundamente mientras Daniela la observaba en silencio. Daniela, no te metas donde no te corresponde. Ni siquiera eres parte de esta familia, solo eres una intrusa que causa problemas, dijo Lorena con desprecio. No estoy tratando de causar problemas, Lorena. Solo quiero una oportunidad para saber lo que es tener una familia, aunque sea por poco tiempo, respondió Daniela, tratando de mantenerse calmada. Lorena se acercó a Daniela con una mirada feroz. ¿Familia? ¿De verdad crees que puedes simplemente aparecer aquí y robarme a mi esposo? Acusó Lorena, levantando la voz. Arturo, sorprendido por las palabras de Lorena, intervino rápidamente. Lorena, esto es absurdo. Daniela no quiere robarte nada. Solo quiere experimentar lo que es tener una familia, dijo Arturo, poniendo fin a la discusión. Claro, y se supone que debo creer que una mendiga que aparece de la nada con una triste historia es sincera, gritó Lorena, señalando a Daniela con el dedo. Basta, Lorena.
terminemos esta discusión. Es tarde, vamos a dormir. Mañana hablaremos con más calma, declaró Arturo, haciendo un gesto para que todos se retiraran. Daniela, sintiéndose humillada, se dirigió a la habitación que le habían asignado. Lorena seguía murmurando insultos mientras subía las escaleras. Arturo observaba todo con una sensación incómoda, algo no estaba bien. La reacción nerviosa de Lorena encendió una alerta en su mente. Durante la noche, Arturo permaneció acostado, con los ojos fijos en el techo, su mente dando vueltas por las revelaciones y el comportamiento de Lorena. Las palabras de Leandro, el amigo de Daniela, resonaban en sus pensamientos. ¿Cómo podría Lorena estar involucrada en algo tan bajo? ¿Y por qué? Mañana contrataré a un detective. Necesito entender qué está pasando, decidió Arturo en silencio, con la mente decidida. A la mañana siguiente, comenzó el día con un clima tenso en la mansión. Arturo bajó a desayunar con la firme decisión de descubrir la verdad. Llamó a su asistente de confianza para una reunión privada. Javier, necesito que encuentres un buen detective, alguien discreto y eficiente, instruyó Arturo en voz baja. Por supuesto, señor. ¿Algún problema específico? Preguntó Javier, curioso. Prefiero no entrar en detalles ahora. Solo encárgate de esto lo antes posible, respondió Arturo, dando por finalizada la conversación. Mientras tanto, Daniela intentaba evitar a Lorena y las tensiones en la casa. Se sentía como una intrusa, pero también estaba decidida a aprovechar la semana que Arturo le había prometido. La joven mendiga sabía que necesitaba mantenerse calmada y paciente. Lorena, por su parte, estaba inquieta. Se dio cuenta de que su reacción la noche anterior había levantado sospechas. Necesitaba ser más cuidadosa y encontrar la manera de alejar a Daniela antes de que las cosas empeoraran. A finales de la tarde, el detective contratado por Arturo llegó a la mansión. Arturo lo recibió en su oficina, lejos de los ojos curiosos de Lorena. Detective Ricardo Belmont, necesito que investigue a mi esposa, Lorena. Algo extraño está ocurriendo y necesito la verdad, dijo Arturo, sin rodeos. Entendido, señor. ¿Algún detalle específico que deba saber? Preguntó el detective, tomando notas. Arturo dudó por un momento, pero sabía que necesitaba ser transparente para obtener resultados. Lorena fue acusada de haber tirado unos documentos importantes míos. Un conocido de Daniela, la joven que está con nosotros, dijo que vio a una mujer que se parecía a Lorena tirando algo en un contenedor de basura en una calle remota. Quiero que revise las cámaras de seguridad de esa calle y confirme si eso es cierto. Ricardo asintió, tomando nota de la información cuidadosamente. Muy bien, señor. Analizaré las cámaras y seguiré esa pista, dijo, saliendo de la oficina con una calma decidida. Mientras Ricardo comenzaba sus investigaciones, la tensión en la mansión continuaba aumentando. Lorena hacía todo lo posible para evitar a Daniela, mientras que Arturo intentaba mantener la paz. Sabía que la verdad estaba a punto de revelarse y temía las consecuencias. Esa noche, antes de irse a dormir, Arturo reflexionó sobre su decisión. Sabía que la investigación podría destruir su matrimonio, pero la verdad era más importante. La seguridad y la justicia debían prevalecer. Mañana comenzará una nueva fase, pensó Arturo mientras cerraba los ojos, esperando que la verdad, por dolorosa que fuera, trajera paz de nuevo a su vida. El detective Ricardo revisó horas de grabaciones de las cámaras de seguridad y regresó al día siguiente con pruebas concluyentes. Las imágenes mostraban claramente a Lorena tirando los documentos en un contenedor. Arturo, devastado por la traición, confrontó a Lorena, quien finalmente admitió sus intenciones de sabotearlo. Arturo, con el corazón roto, decidió terminar su matrimonio y despedirse de Lorena. A partir de ese momento, Arturo y Daniela comenzaron a construir una nueva vida, basada en la confianza y el respeto mutuo. Aunque la traición había sido dolorosa, ambos encontraron en su nueva relación un consuelo inesperado. La noche caía lentamente sobre Nuevo México,
cubriendo la ciudad con una oscura manta de silencio. El sonido ocasional de autos en la distancia y el ladrido de un perro rompían la calma. Entre los callejones desiertos, una figura solitaria caminaba arrastrando los pies, con la mirada vacía pero alerta, escudriñando cada contenedor de basura que encontraba en su camino. Lucía, una joven vagabunda de no más de 19 años, recorría esas calles todas las noches. Llevaba poco tiempo sobreviviendo en las sombras de la sociedad, después de que la vida se le escapara de las manos a tan corta edad. Había aprendido rápido a no confiar en nadie, ni en las promesas ni en las miradas compasivas. Sabía que la calle era cruel, pero también había aprendido a escuchar su instinto. Esa noche, su estómago gruñía con más fuerza que nunca, como una bestia hambrienta que pedía ser alimentada. Al llegar a un callejón al final de la avenida principal, vio algo que no esperaba encontrar. Entre bolsas de basura rasgadas y cajas de cartón empapadas, sobresalía un portafolios de cuero, cubierto de polvo pero en buen estado. La curiosidad le ganó, y con un rápido movimiento lo agarró y lo escondió entre su ropa desgastada, temerosa de que alguien la viera. Se apartó hacia una esquina oscura para inspeccionarlo. No puede ser, susurró para sí misma, mientras lo abría con manos temblorosas. Sus ojos se iluminaron por un segundo, esperando ver billetes o tal vez una tarjeta de crédito que pudiera darle algo de alivio, aunque fuera temporal. Pero su rostro se desinfló de inmediato. Dentro no había dinero, solo papeles, montones de ellos. Decepcionada, lanzó un suspiro y estuvo a punto de dejar el portafolios ahí mismo, pensando que solo había encontrado más basura. Sin embargo, algo la detuvo. Un sobre con el sello de una importante firma financiera llamaba su atención, una de esas compañías que había visto en los periódicos cuando aún tenía una vida normal. A regañadientes, sacó los papeles y comenzó a leer. Lo que descubrió hizo que su corazón latiera más rápido. Aquellos no eran simples documentos. Eran correos electrónicos impresos, transferencias bancarias, detalles de pagos a cuentas en paraísos fiscales. Nombres que le resultaban conocidos se repetían una y otra vez, especialmente uno, Armando Velasco, un poderoso accionista de la empresa más grande de la ciudad. Pero no eran los suyos los que estaban firmando aquellos documentos turbios. Poco a poco, la imagen se hacía más clara. La esposa de Velasco, Laura, había estado usando su acceso a la empresa para desviar fondos junto a su amante, un tal Roberto García, íntimo amigo de Armando y hombre de confianza en su círculo más cercano. Las transacciones bancarias lo evidenciaban, millones de dólares eran trasladados a cuentas privadas bajo nombres falsos. Lucía tragó saliva. Sabía que había dado con algo demasiado grande para ignorar. Aquellos papeles podían destruir carreras, arruinar vidas o salvar la suya. Se quedó un momento sentada en la penumbra del callejón, inmóvil. Su mente bullía de posibilidades. ¿Qué debía hacer? ¿Ir a la policía? No, se reirían de ella, una simple vagabunda. Pero tal vez podía encontrar otra salida. ¿Qué haría Armando Velasco si descubría que su mujer y su mejor amigo lo estaban traicionando? ¿Qué haría si alguien le entregaba pruebas irrefutables de ese engaño? Lucía decidió que no podía dejar que esa oportunidad se desvaneciera. Aquella misma noche, se dirigió a un pequeño locutorio que aún quedaba abierto y, con el poco dinero que había mendigado durante el día, compró una tarjeta de teléfono anónima. Tenía que asegurarse de que su primera movida fuera en las sombras, tal como Laura y Roberto habían hecho todo este tiempo. Marcó un número. Dígame. La voz al otro lado era firme, acostumbrada a mandar. Tengo algo que te va a interesar, dijo Lucía, con la voz baja y llena de intriga. Algo sobre tu mujer y tu amigo Roberto. Si quieres saber más, nos veremos mañana, frente al hotel en la avenida principal. Estaré esperando a las 10 de la noche. Colgó antes de que Armando pudiera responder. No le dio más información, no podía arriesgarse. Si jugaba bien sus cartas, ese encuentro podría cambiar su vida para siempre.
Al día siguiente, Armando Velasco, visiblemente alterado, apareció frente al hotel. Con un sombrero cubriendo parte de su rostro, Lucía lo vio desde una distancia segura antes de acercarse. Le entregó los papeles sin mediar palabra. Velasco los miró por un segundo, pero su expresión cambió al instante. Lo que tenía en sus manos no solo era la evidencia de una traición matrimonial, sino un entramado criminal que podía derrumbar toda su carrera, su familia y su vida. ¿Qué quieres por esto?, le preguntó Velasco, sabiendo que no había vuelta atrás. Lucía lo miró fijamente a los ojos, con la mirada de alguien que ya no tenía miedo de nada. Solo quiero una cosa, dijo. Que desaparezcan. Velasco entendió el mensaje. No era dinero lo que buscaba. Lucía quería desaparecer de la vida que llevaba, dejar atrás el hambre, el miedo, y todo lo que la había llevado a ese callejón. Quería una nueva oportunidad, una vida que nadie más le había dado. El desenlace, sin embargo, tomaría un giro inesperado. Velasco no era un hombre que se dejara manipular fácilmente. Esa misma noche, Laura y Roberto desaparecieron sin dejar rastro, y Lucía, a pesar de haber recibido lo que había pedido, nunca pudo deshacerse de la sombra de la traición que cargaba. Sabía demasiado, y en el mundo de los poderosos, saber demasiado era peligroso. Meses después, los periódicos anunciaron la misteriosa desaparición de una joven sin hogar, de la que nadie sabía nada. Había desaparecido igual que su pasado, tragada por las sombras de una ciudad que no perdona a quienes juegan con fuego. En algún rincón oscuro, un portafolios vacío y lleno de secretos quemados permanecía, como un recordatorio de que, en la lucha por sobrevivir, todos tienen un precio. Lucía no pudo evitar sentirse eufórica al principio. En su mente, había ganado, había tomado el control de una situación que normalmente la habría devorado. Durante las siguientes semanas, comenzó a ver cambios. No en su entorno, pero sí en su vida. Armando Velasco cumplió su palabra, o al menos, lo que ella había interpretado como su promesa. Recibió una suma considerable de dinero, suficiente para alquilar una pequeña habitación en las afueras de la ciudad y comprar ropa decente. Dejó atrás los callejones, la basura, y esa vida de la que tanto había querido escapar. Sin embargo, algo seguía enraizado en su mente. Velasco no era un hombre común, y lo que había hecho con esos papeles, aunque le había otorgado una nueva oportunidad, no le dejaba una sensación de victoria. A pesar de haberse alejado de las sombras, aún sentía una oscuridad en su vida, una presencia constante que no podía explicar. Pasaron los días, y poco a poco Lucía intentó reconstruir algo que se pareciera a una vida normal. Consiguió un trabajo modesto en una cafetería, lejos de las miradas inquisitivas de la ciudad. Sin embargo, con el pasar del tiempo, una duda empezó a crecer dentro de ella. ¿Qué había pasado realmente con Laura y Roberto? ¿Desaparecieron como ella lo había exigido, o había algo más oscuro detrás de su destino? Una tarde, mientras regresaba a su pequeña habitación después de un largo turno, Lucía notó algo que le heló la sangre. Un hombre alto y con una chaqueta gris la seguía a una distancia prudente. Podía ser una coincidencia, pero su instinto le decía otra cosa. Sabía que no era paranoia, no después de todo lo que había pasado. Decidió no dirigirse directamente a su habitación, sino desviarse por una ruta más larga, tratando de confirmar si realmente estaba siendo seguida. Al cabo de unas pocas cuadras, el hombre se desvaneció en la multitud, pero la sensación de amenaza permaneció. ¿Quién era? ¿Qué quería? Y lo más importante, ¿lo había enviado Velasco? Esa noche, Lucía no pudo dormir. La pequeña ventana de su habitación dejaba entrar la luz de un farol callejero, y cada vez que cerraba los ojos, veía las sombras moverse, como si alguien estuviera allí, observando. A medida que las horas pasaban, una idea empezó a tomar forma en su mente. Tal vez nunca había estado en control de la situación. Tal vez, desde el momento en que entregó los documentos, había sellado su propio destino. Decidida a no quedarse en la incertidumbre,
al día siguiente tomó una decisión arriesgada, necesitaba respuestas. Si había aprendido algo viviendo en las calles, era que la información tenía poder, y en ese momento, ella sabía demasiado poco. Volvió al hotel donde se había encontrado con Velasco, pero esta vez no para encontrarse con él, sino para hacer algunas preguntas discretas entre los empleados. Después de varias horas de preguntar de manera sutil, consiguió una pista. Uno de los recepcionistas, un joven que había trabajado en el turno nocturno la noche del encuentro con Velasco, le mencionó que, semanas después de su reunión, un par de personas habían llegado al hotel buscando a Armando Velasco, pero nunca más se les volvió a ver. El hombre describió a uno de ellos como un tipo corpulento y a la mujer como alguien con apariencia elegante pero preocupada. Lucía no tenía dudas, Laura y Roberto. Ahora, la pieza que faltaba encajaba. Laura y Roberto no habían desaparecido voluntariamente. Velasco los había encontrado. Pero, ¿qué había hecho con ellos? ¿Estaban muertos? ¿O algo peor? A partir de ese momento, Lucía sintió una mezcla de culpa y miedo. ¿Había condenado a esas personas al entregarle los documentos a Velasco? ¿Estaba siendo vigilada porque sabía demasiado, o porque Velasco planeaba deshacerse de ella también? No podía estar segura, pero sabía que quedarse en la ciudad ya no era una opción. Estaba atrapada en una red de poder, traición y muerte, y si no se movía rápido, pronto sería otra pieza descartada. La sensación de ser vigilada se hizo más intensa con el pasar de los días. Lucía comenzó a notar la presencia de más hombres siguiéndola en las calles. Algunas veces eran discretos, otras veces ni se molestaban en esconderse. Comprendió que estaban ahí para recordarle que nunca escaparía del todo. Una noche, cuando decidió tomar un tren para salir de la ciudad, la emboscada ocurrió. 3 hombres la esperaban en la estación. No hubo tiempo para gritar, ni para correr. La llevaron a la fuerza a un auto oscuro estacionado fuera del andén, y antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, se encontró en la parte trasera, amordazada y con las manos atadas. Sabía que su destino estaba sellado. ¿Creías que podías desaparecer así de fácil?, dijo uno de los hombres con una sonrisa siniestra. Señorita, nadie juega con Armando Velasco y vive para contarlo. Lucía luchaba contra las cuerdas, pero era inútil. La llevaron a un lugar fuera de la ciudad, un almacén abandonado. Allí, la arrojaron al suelo ante la presencia de un hombre alto, vestido con un impecable traje oscuro. Aunque estaba desorientada, no necesitaba mucho para saber quién era. Armando Velasco se encontraba de pie frente a ella, con una mirada fría e implacable. ¿Por qué no te quedaste callada?, le preguntó, casi con lástima. Todo estaba resuelto. Te di una oportunidad de salir de la miseria, pero te metiste donde no te llamaban. Lucía intentó hablar, pero la mordaza no le dejaba emitir más que sonidos ahogados. Velasco se acercó a ella lentamente, inclinándose para mirarla directamente a los ojos. Tú no entiendes este mundo, niña. Los secretos son para quienes saben mantenerlos. Y tú has fallado. Lucía sabía lo que venía, pero, en el fondo, algo en su interior se negaba a aceptar su destino. Tal vez, después de todo, el control nunca lo tuvo ella. Pero antes de que la oscuridad la envolviera por completo, una sola idea se plantó en su mente: si ella caía, no lo haría sola. Con la poca energía que le quedaba, logró liberar una mano de las ataduras mientras Velasco seguía hablando. Sabía que su tiempo estaba contado, pero si lograba hacer un último movimiento, tal vez podría cambiar el desenlace. Lucía, a pesar del dolor que le atravesaba el cuerpo, consiguió deslizar su mano hasta la bota, donde había escondido una pequeña navaja que usaba para defenderse en las calles. Mientras Velasco continuaba hablando, regodeándose en su poder, ella trabajó rápidamente para cortar las cuerdas que mantenían sus manos atadas. Los hombres que la habían llevado hasta allí estaban cerca, pero no lo suficientemente atentos. Con un movimiento rápido, liberó sus manos y, aprovechando un instante de distracción,
lanzó una estocada certera hacia la pierna de Velasco, que retrocedió gritando de dolor. El caos estalló en el almacén. Los hombres de Velasco intentaron abalanzarse sobre ella, pero Lucía ya había salido corriendo. Sabía que sus posibilidades eran mínimas, pero el instinto de supervivencia la impulsaba. Corrió por el almacén como nunca antes lo había hecho en su vida. Su corazón latía frenéticamente mientras los gritos de los hombres resonaban a su espalda. Las vigas de metal y las cajas amontonadas creaban un laberinto donde Lucía podía perderse, al menos por un momento. Alcanzó una pequeña puerta de salida, pero estaba cerrada con una pesada cadena. Miró desesperadamente a su alrededor, buscando una salida alternativa, hasta que vio una ventana alta, parcialmente rota. Sabía que no tenía tiempo para dudar. Con el cuerpo lleno de adrenalina, trepó por unas viejas estanterías de metal que crujían bajo su peso. Cada segundo contaba. Detrás de ella, los pasos de los hombres se acercaban cada vez más. Justo cuando alcanzó la ventana, uno de ellos llegó a sujetarla por el tobillo. «No vas a escapar, maldita», gritó, tirando de ella con fuerza. Lucía, con un grito desesperado, se aferró a la ventana y, con un esfuerzo sobrehumano, logró liberarse, cayendo al otro lado. El vidrio roto le dejó cortes en los brazos y las piernas, pero estaba fuera. Se puso en pie tambaleándose y corrió hacia la oscuridad de la noche, adentrándose en el desierto que rodeaba la ciudad. Los hombres no la persiguieron de inmediato. Velasco, furioso y herido, les ordenó que esperaran. Sabía que Lucía no podría llegar muy lejos en su estado. Estaba herida, agotada, y pronto se daría cuenta de que el desierto era su peor enemigo. Lucía, mientras tanto, corría sin rumbo, sintiendo como el frío del desierto comenzaba a calar en sus huesos. La sangre de sus heridas empapaba su ropa, pero no podía detenerse. Sabía que, si lo hacía, moriría. No había pensado en un plan. Simplemente había reaccionado, como lo había hecho toda su vida, sobreviviendo un día más. Pero ahora, en medio de la vasta nada, sin un lugar donde esconderse, comprendió la magnitud de lo que había desatado. El cielo, cubierto de estrellas, parecía indiferente a su sufrimiento. A lo lejos, las luces de la ciudad brillaban como un recuerdo distante. Sabía que no podía volver. Velasco la cazaría hasta el final. Pero tampoco podía seguir corriendo para siempre. Se dejó caer detrás de una formación rocosa, jadeando, su cuerpo temblando por el frío y la pérdida de sangre. Cerró los ojos por un momento, intentando calmarse, buscando una solución, pero su mente estaba nublada por el dolor y el cansancio. El rugido de un motor en la distancia le hizo abrir los ojos de golpe. Venían por ella. El sonido de las camionetas acercándose era inconfundible. «Piensa, Lucía, piensa», se dijo a sí misma. Sabía que no tenía mucho tiempo. Entonces, recordó algo, los documentos que había visto, esos correos y pagos que vinculaban a Laura y Roberto con las cuentas secretas, no eran la única carta que tenía bajo la manga. En el fondo de su mente, mientras los había leído, había notado un patrón en las transferencias bancarias, nombres de cuentas y lugares que le parecían familiares. Y ahora, al borde de la desesperación, algo hizo clic. Se levantó con un esfuerzo inmenso y comenzó a caminar hacia las luces lejanas de un pequeño rancho que había divisado en el horizonte. Su plan era arriesgado, pero era su única opción. Si lograba llegar hasta un teléfono, llamaría a la única persona que podría estar interesada en todo este asunto, un periodista local, conocido por ser un bulldog cuando se trataba de exponer escándalos. Lo había conocido mientras vivía en las calles, uno de los pocos que le había dado un poco de dignidad cuando nadie más lo hacía. Cuando llegó al rancho, apenas podía mantenerse en pie. Golpeó la puerta débilmente y, para su sorpresa, un anciano la recibió con desconfianza. No era un lugar en el que la gente solía aparecer sin invitación. «Ayúdeme, por favor», rogó Lucía, con la voz apenas audible.
El hombre, con el rostro arrugado y el cabello canoso, dudó por un momento, pero algo en su mirada lo convenció. La dejó entrar, y mientras ella se desplomaba en una silla, alcanzó el teléfono. Lucía marcó el número que tenía grabado en su memoria. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz somnolienta respondiera. ¿Quién habla?, dijo el periodista, claramente irritado por la llamada a esas horas. Tengo una historia para ti, dijo Lucía, con esfuerzo. Algo grande, sobre Armando Velasco, su esposa, y Roberto García. Pero si me pasa algo, tú debes contar todo. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego el tono de la voz del periodista cambió de inmediato. Dime dónde estás, voy para allá. Lucía colgó, sabiendo que acababa de apostar su vida a esa llamada. Mientras tanto, las luces de las camionetas se acercaban al rancho. No tenía mucho tiempo, pero si lograba mantenerse viva hasta que el periodista llegara, tal vez, solo tal vez, podría salvarse. Pero en su interior, una duda persistía: ¿realmente había una salida en todo esto, o ya había cruzado una línea de la que no podría regresar? Las camionetas frenaron en seco a las afueras del rancho, y los hombres de Velasco bajaron, armados y listos para terminar lo que habían comenzado. Lucía se preparó para el enfrentamiento final, sabiendo que ahora todo dependía de los minutos que pudiera ganar. El desenlace estaba cerca, y el aire en el rancho se llenaba de tensión, mientras la oscuridad del desierto observaba en silencio la culminación de un juego en el que la traición, el poder y la ambición siempre tenían un costo. El crujido de las puertas de las camionetas al cerrarse resonó en el aire frío del desierto. Lucía, sentada en la pequeña sala del rancho, sabía que los hombres estaban cerca. Sentía su corazón latiendo en sus sienes y su respiración era cada vez más pesada, como si todo el aire en la habitación fuera insuficiente. El anciano que la había dejado entrar la miró con ojos preocupados, pero no dijo nada. Sabía que algo peligroso se estaba desarrollando fuera de su casa, y aunque no entendía del todo la magnitud, podía sentir la presencia del peligro. Si me encuentran aquí, susurró Lucía, mirando al anciano con desesperación. Me matarán. No tienen piedad. El hombre asintió lentamente y la condujo hacia la parte trasera de la casa. La llevó a un pequeño sótano oculto bajo una alfombra en la cocina, un espacio pequeño y polvoriento, pero lo suficientemente grande como para esconderse. Quédate aquí, le dijo en voz baja, antes de cerrar la puerta del sótano. Desde allí, Lucía podía escuchar sus pasos regresar a la entrada de la casa, donde sabía que pronto llamarían. Y así fue. Unos golpes secos sacudieron la puerta. Lucía, acurrucada en el sótano, cerró los ojos e intentó controlar el pánico que crecía en su pecho. Podía escuchar a los hombres fuera, discutiendo entre ellos, y al anciano hablando con voz tranquila, como si intentara desviar la atención. Pero esos tipos no eran estúpidos. Buscamos a una chica, dijo uno de los hombres. Sabemos que está aquí. No hagas que esto sea más difícil de lo que tiene que ser. El anciano negó con la cabeza. Aquí no hay nadie más, solo yo, respondió, con una calma que Lucía admiró desde su escondite. Mira, viejo, no tenemos tiempo para juegos. Si la estás escondiendo, te vamos a hacer pagar. Déjanos echar un vistazo, y si nos estás mintiendo, no te gustará lo que pasará. Lucía oyó los pasos pesados de los hombres moviéndose por la casa, tirando muebles, revisando habitaciones. Cada golpe y ruido aumentaba la tensión en su cuerpo, esperando el momento en que la encontrarían. De repente, uno de ellos abrió la puerta del sótano. Lucía contuvo la respiración. Vio las botas del hombre desde la rendija de la trampilla. Bajó la primera escalera, el sonido de sus pasos era como un reloj de cuenta regresiva en su mente. Se acercaba, y Lucía supo que no había escapatoria. Pero antes de que el hombre pudiera dar otro paso, una camioneta frenó bruscamente afuera. Los hombres dentro de la casa se detuvieron, y el que bajaba al sótano retrocedió de inmediato. ¿Quién demonios es ese?,
gritó uno de los hombres. Lucía reconoció el sonido del motor de la camioneta, era el periodista. No podía estar segura de que hubiera venido solo, pero al menos había llegado. El alivio fue momentáneo, pues sabía que la situación seguía siendo crítica. Aún estaba acorralada y no sabía hasta qué punto el periodista podría ayudarla. Desde su escondite, escuchó la puerta del rancho abrirse y una nueva voz entró en la conversación. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el periodista con firmeza, mostrando que no tenía intención de irse sin respuestas. Uno de los hombres de Velasco se acercó a él con brusquedad. No te metas en esto, amigo. Esto no tiene nada que ver contigo. Oh, pero creo que sí tiene que ver, respondió el periodista, sin dar un paso atrás. Estoy aquí por una historia, y por lo que veo, hay algo grande cocinándose. Lo que no sabes es que tengo contactos que ya saben que estoy aquí, así que si me pasa algo, esta historia saldrá a la luz más rápido de lo que puedes imaginar. Lucía sabía que estaba jugando con fuego. El periodista era valiente, pero los hombres de Velasco no tendrían problemas en deshacerse de él si era necesario. Y sin pruebas contundentes, no podía protegerse solo con palabras. El líder de los hombres, evidentemente molesto, hizo una señal a sus compañeros para que se detuvieran por un momento. Esto no es asunto tuyo. Lárgate de aquí mientras aún puedas. Este es el tipo de cosas que arruinan vidas. No querrás involucrarte en algo que no puedas controlar. Pero el periodista no retrocedió. Si yo me voy, se acabó todo. Pero si no regreso, todo el mundo sabrá lo que está pasando aquí. Y créeme, los amigos de Armando Velasco no querrán que se sepa lo que realmente sucede tras las cortinas. Los hombres intercambiaron miradas de incertidumbre. Sabían que cualquier error podía poner todo en riesgo, y Velasco no perdonaba a quienes fallaban. En ese momento, Lucía tomó una decisión desesperada. Desde su escondite, golpeó la trampilla del sótano con un ruido que resonó en toda la casa. No podía seguir esperando que alguien la salvara, tenía que jugar la última carta que le quedaba. El periodista, al escuchar el ruido, no dudó un segundo. Ahí está, dijo con voz firme, mirando a los hombres de Velasco. Esos son los sonidos de alguien que no quiere que la encuentren. Los hombres, confundidos y claramente tensos, no supieron cómo reaccionar. En ese momento, la situación estaba fuera de su control. El periodista corrió hacia la cocina y, al abrir la trampilla, encontró a Lucía. ¡Corre!, gritó ella, levantándose con las pocas fuerzas que le quedaban. El periodista la ayudó a salir rápidamente, mientras los hombres de Velasco intentaban reaccionar. Pero era demasiado tarde. Lucía y el periodista ya estaban en la puerta cuando uno de los hombres sacó un arma. El periodista se giró justo a tiempo para ver el cañón apuntando hacia ellos, pero antes de que el hombre pudiera disparar, el anciano del rancho, quien había permanecido en silencio todo el tiempo, apareció con una vieja escopeta en sus manos. Aquí no se mata a nadie, dijo con voz grave, apuntando al matón de Velasco. Si quieren hacer esto, será por encima de mi cadáver. La tensión era palpable. Ninguno de los hombres de Velasco quería enfrentarse a una situación en la que todo podía salir mal. Sabían que si disparaban, no habría vuelta atrás. El periodista tenía razón, esto podría estallar y acabar con sus vidas tanto como con las de sus víctimas. Finalmente, tras un tenso momento de silencio, los hombres bajaron sus armas, conscientes de que habían perdido. Sin decir una palabra más, se retiraron del rancho y subieron a las camionetas. Lucía, aún aturdida por todo lo que acababa de ocurrir, observó cómo se alejaban, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Sabía que esa no sería la última vez que escucharía de Armando Velasco, pero por ahora, había sobrevivido. El periodista la miró, con un gesto serio. Esto no ha terminado, Lucía. Armando no se rendirá tan fácil. Lucía lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía luchar. El juego había cambiado,
y ahora, con el periodista a su lado y con la historia que aún debía contarse, tenía una nueva oportunidad. La camioneta del periodista salió disparada por la carretera desértica, dejando atrás el rancho y la tensa escena que acababa de desatarse. Lucía, sentada en el asiento del copiloto, temblaba. No sabía si era por el frío del desierto, el miedo que aún se apoderaba de su cuerpo, o la adrenalina que no dejaba de correr por sus venas. Miró por la ventana, observando cómo las luces del rancho se desvanecían en la distancia. Todo lo que había pasado parecía irreal, como si aún estuviera soñando o atrapada en una pesadilla que no terminaba. ¿Estás bien?, preguntó el periodista, mirándola de reojo sin dejar de prestar atención al camino. Lucía sintió, aunque la verdad era que no lo estaba. No sabía si alguna vez volvería a estarlo. Sabía que estaba viva, pero las heridas que llevaba en su cuerpo y en su mente eran profundas, y la incertidumbre sobre lo que pasaría a continuación la consumía. Gracias por ayudarme, dijo ella finalmente, con la voz rasposa. Si no hubieras aparecido. El periodista la interrumpió con un gesto de la mano. No fue solo por ti, Lucía. Esta historia es mucho más grande de lo que imaginaba, y tú tienes la llave para contarla. Pero debes saber que esto no ha terminado. Velasco es un hombre poderoso, y sus influencias no se detienen en las fronteras de esta ciudad. Lo que tú sabes, lo que has visto, lo convierte en un enemigo mucho más peligroso de lo que crees. Lucía lo sabía. Sabía que desde el momento en que encontró ese portafolios, había cruzado una línea sin retorno. Armando Velasco no era el tipo de hombre que dejaba cabos sueltos, y ella era el cabo más suelto de todos. Pero también comprendía que había algo que podía hacer, exponer la verdad. Si sacaba a la luz los crímenes de Velasco, si contaba lo que había visto, tal vez podría tener una oportunidad, no solo de sobrevivir, sino de hacer justicia. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, tratando de enfocarse en lo inmediato. El periodista mantuvo los ojos en la carretera mientras su mente trabajaba rápido. Primero, sacarte de aquí. No puedes quedarte en Nuevo México. Tienes que desaparecer por un tiempo. Velasco te buscará, y no será difícil encontrarte si sigues en esta ciudad. Pero tengo contactos. Te ayudaré a encontrar un lugar seguro. Mientras tanto, yo empezaré a trabajar en la historia. Esto va a explotar, Lucía, y cuando lo haga, Velasco no podrá esconderse más. El plan era sencillo en su ejecución, pero en realidad, todo dependía de lo que ocurriera a continuación. Exponer a un hombre como Velasco era una jugada arriesgada, incluso para un periodista acostumbrado a moverse en las aguas turbias de la corrupción y el crimen. Lucía estaba entrando en un mundo donde las reglas las dictaban quienes más poder tenían, y las consecuencias por romperlas eran mortales. En los días que siguieron, Lucía fue trasladada a un lugar seguro, lejos de las luces de la ciudad y los callejones que antes la habían visto deambular. Se encontraba en una pequeña cabaña en las montañas, escondida del mundo, con nada más que el silencio del bosque acompañándola. El periodista la visitaba cada pocos días para mantenerla informada del progreso. Los documentos que había entregado comenzaron a desvelar una red de corrupción mucho más grande de lo que ambos habían anticipado. Armando Velasco no solo había permitido que su esposa Laura y su amante Roberto desviaran fondos de su empresa, sino que estaba involucrado en un esquema más grande que incluía lavado de dinero, sobornos a funcionarios y tratos sucios con políticos locales. Los documentos que Lucía había encontrado eran solo la punta del iceberg, pero con ellos, el periodista había destapado una caja de Pandora. Esto va más allá de lo que imaginaba, dijo el periodista durante una de sus visitas. He recibido amenazas desde que publiqué los primeros artículos, pero no pueden detenerme ahora. Ya no. La historia está en marcha, y cada día más gente se entera de lo que está pasando. Velasco ha perdido su posición en la empresa, y las autoridades están empezando a investigar, pero no va a caer sin pelear. Lucía escuchaba en silencio, asimilando cada palabra. Sabía que, aunque todo avanzaba en la dirección correcta,
el peligro no había desaparecido. Si algo había aprendido durante sus años en las calles era que las personas como Velasco siempre tenían un último as bajo la manga, una última jugada desesperada para mantener su poder. Una tarde, mientras el viento frío soplaba entre los árboles, Lucía se encontraba en el porche de la cabaña, mirando el horizonte. El periodista había prometido regresar al día siguiente con más noticias, pero algo la inquietaba. Habían pasado semanas desde que los hombres de Velasco la habían seguido por última vez, y aunque había estado relativamente segura en ese lugar aislado, no podía sacudirse la sensación de que alguien la observaba. De repente, escuchó un crujido en la maleza. Se levantó de un salto, su corazón acelerándose. Intentó calmarse, diciéndose a sí misma que solo era un animal, pero algo en su interior le decía que no estaba sola. Caminó lentamente hacia la puerta de la cabaña, intentando no hacer ruido, cuando una voz familiar rompió el silencio. Lucía, me sorprendes. No pensé que llegaría el día en que te encontraría tan fácilmente. Era Velasco. Lucía se congeló. Su peor temor se había hecho realidad. Armando Velasco la había encontrado. Y esta vez, no había periodistas ni ancianos con escopetas para protegerla. Ha sido muy hábil, continuó Velasco, saliendo de entre los árboles, impecablemente vestido como siempre, con una sonrisa que helaba el alma. Pero todo tiene un final, y creo que es hora de que pongamos fin a esta historia. Lucía retrocedió lentamente, pero Velasco levantó una mano, indicando que no intentara huir. No quiero hacerte daño, dijo con una calma aterradora. Al menos no si me das lo que quiero. Quiero los originales de los documentos que le diste a tu amigo periodista. Sé que aún los tienes guardados en algún lugar. Si me los entregas, todo esto terminará. Nadie más tiene que morir. Lucía lo miró con incredulidad. ¿De verdad crees que te daré algo? Preguntó, su voz temblando pero llena de rabia. Todo está hecho, Velasco. Ya no puedes detenerlo. Todos saben lo que has hecho. La sonrisa de Velasco se desvaneció. No me subestimes, niña. Siempre hay una manera de salir de esto. Siempre. Y tú puedes hacer que sea mucho más fácil para todos. Antes de que pudiera responder, Lucía escuchó el ruido de un motor en la distancia. El periodista había llegado antes de lo previsto. Velasco giró la cabeza hacia el sonido, su expresión cambiando rápidamente a una mezcla de furia y preocupación. Se acabó, Velasco, dijo Lucía, con una valentía que no sabía que tenía. Ya no tienes control. El periodista aparcó rápidamente, salió del auto y, al ver la escena, se detuvo, observando a Velasco con desconfianza. Llegas tarde, dijo Velasco, con una sonrisa amarga. Pero todavía tienes algo que quiero. Lucía, con la respiración agitada, sintió que estaba al borde del final. Sabía que ese era el momento decisivo, el punto en el que todo se definiría. Miró al periodista, quien intercambió una mirada silenciosa con ella. Ambos sabían que no había lugar para dudas. El periodista dio un paso adelante, decidido, mientras Velasco retrocedía. Pero en ese instante, todo cambió. El último as bajo la manga de Velasco salió a la luz. Un disparo resonó en el aire. El disparo atravesó el aire con una violencia que hizo que todo se detuviera por un instante. El sonido resonó entre los árboles, y por un momento, Lucía sintió que el tiempo se ralentizaba. Su corazón dio un vuelco, su mirada se enfocó en el periodista, quien se tambaleaba, con una expresión de sorpresa en su rostro. El periodista cayó al suelo, sujetándose el abdomen, donde la bala lo había alcanzado. Un charco de sangre comenzó a formarse bajo él, y Lucía, con un grito ahogado, corrió hacia él sin pensar. Se arrodilló a su lado, presionando sus manos contra la herida, tratando desesperadamente de detener el flujo de sangre. No, no, no. Gritaba, pero el periodista, con los ojos entrecerrados por el dolor, le sujetó la mano. No.
te preocupes por mí, murmuró entre jadeos. Termina esto. Lucía sintió lágrimas arder en sus ojos, pero no podía permitirse el lujo de quebrarse en ese momento. Levantó la mirada y vio a Velasco, que sostenía una pequeña pistola en su mano, apuntando en su dirección con una expresión fría y calculadora. Te lo advertí, dijo Velasco con calma, dando un paso más cerca. Todo esto podría haber sido más fácil, pero decidiste complicarlo. Ahora, vas a entregarme esos documentos, o lo que le pasó a él, señaló al periodista, te pasará a ti. Lucía respiró profundamente, sus pensamientos corriendo a toda velocidad. Sabía que no podía vencer a Velasco físicamente, pero aún tenía un último truco. Velasco desconocía que el periodista ya había publicado gran parte de los documentos, pero lo que no sabía era que también había copias digitales de todo. Las pruebas ya no estaban bajo su control, ni siquiera bajo el control de Lucía. La historia estaba ahí afuera, corriendo como pólvora en los medios. Pero Velasco no sabía que ya era demasiado tarde. Con los ojos llenos de rabia y desesperación, Lucía levantó la cabeza y habló, su voz firme y sin temblar. No tienes nada, dijo, con una determinación que sorprendió incluso a Velasco. Los documentos ya no son lo que buscas. La historia ya está afuera. Todo el mundo sabe quién eres, lo que has hecho. No puedes detenerlo. Velasco apretó la mandíbula, su rostro se tensó por la ira, pero su mirada traicionaba algo más, duda. Sabía que, si Lucía decía la verdad, sus días estaban contados. Se dio cuenta de que, a pesar de su poder, el control ya no estaba en sus manos. Mientes, respondió, con la voz temblando de frustración. Aún puedo salvarme de esto. No, replicó Lucía, levantándose lentamente. Ya no puedes. Te has quedado sin salidas. Si me matas, no hará ninguna diferencia. Si matas al periodista, tampoco. Ya has perdido. El silencio se apoderó del claro mientras ambos se miraban fijamente. Velasco, por primera vez en toda la confrontación, parecía vulnerable. El miedo se asomaba en su rostro. Sabía que, de alguna manera, Lucía tenía razón. Las pruebas ya estaban fuera de su control, y su poder no era suficiente para detener la avalancha que se aproximaba. En ese momento, se escucharon sirenas en la distancia. La policía, alertada por las publicaciones del periodista y las sospechas levantadas por la investigación, finalmente estaba llegando. Las luces rojas y azules destellaban en el horizonte, iluminando tenuemente el caos que estaba por desatarse. Velasco, con los ojos llenos de furia y desesperación, bajó el arma lentamente. Miró a Lucía con odio, sabiendo que había perdido. Su carrera, su fortuna, su vida tal como la conocía, se desmoronaban frente a él. Esto no ha terminado, dijo, con los dientes apretados. Puedes ganar esta batalla, pero no la guerra. Antes de que Lucía pudiera responder, Velasco salió corriendo hacia el bosque, desapareciendo entre los árboles antes de que las patrullas llegaran. Lucía se quedó de pie, observando cómo las luces de las sirenas iluminaban la escena, con el periodista a su lado, herido pero vivo. La policía llegó rápidamente y, en cuestión de minutos, Velasco fue catalogado como fugitivo. La historia completa, con todas las pruebas incriminatorias, se publicaría en los días siguientes, sacudiendo los cimientos del mundo empresarial y político de Nuevo México. Armando Velasco, una vez el hombre más poderoso de la ciudad, había caído en desgracia. Lucía, sin embargo, no sentía alivio inmediato. Aunque el peligro parecía haber pasado, sabía que la lucha no había terminado. Velasco seguía libre, y la vida que había llevado hasta ahora nunca volvería a ser la misma. El periodista sobrevivió, y juntos siguieron luchando por contar la historia completa, enfrentando las repercusiones de un hombre que no estaba dispuesto a desaparecer sin pelear. En los días que siguieron, Lucía dejó Nuevo México para siempre. Se trasladó a una ciudad lejana, con una nueva identidad y la esperanza de comenzar de nuevo.
Pero en el fondo, siempre supo que la sombra de Velasco seguiría persiguiéndola. Había ganado la batalla, pero la guerra, como Velasco había advertido, aún no había terminado. Mirando al futuro, entendió que su vida había cambiado para siempre, pero también había ganado algo más importante, el poder de controlar su destino, y la certeza de que, pase lo que pase, nunca volvería a ser la misma joven vulnerable que un día buscaba comida en la basura. Fin.